La Alcazaba se sitúa sobre una colina que hasta bien avanzado el siglo XIX tenía el mar casi a sus faldas. Cuando entre los siglos VI y VIII a.C., los fenicios fundaron la ciudad de Málaga. Tuvieron en cuenta las dos ventajas que esto suponía. Su altura posibilita la defensa de la ciudad y los barcos podían encontrar a su alrededor un puerto natural. Hay una larga historia hasta que en el periodo musulmán de Málaga se edifica la Alcazaba en forma cercana a la que tenemos hoy, y casi un milenio más hasta nuestros días. Son casi 3 milenios. Lo que tenemos hoy, la Alcazaba musulmana de entre los siglos XI y XV, en cierta forma reinterpretada por las reconstrucciones de mediados del siglo XX, no es más que un fragmento de esta historia que aún guarda mucho de sus secretos en las laderas de la colina. Para entender la Alcazaba hay que comprender las funciones internas de sus diferentes partes y muy especial su papel respecto a la ciudad a la que a lo largo de la historia defiende, domina, representa y por la que en los últimos siglos es invadida. La Alcazaba ha sido el testigo más constante de la ciudad a la que ha visto crecer y entenderse, pero también en ocasiones empequeñecerse y casi desaparecer. El conocimiento de la fortaleza musulmana avanza con las nuevas investigaciones unidas a su conservación. Para hacerlo se utilizan todo tipo de medios, obras literarias y documentos de la época, inscripciones árabes, estudios sobre los tipos de material constructivo utilizado, incluyendo su análisis físico, químico y los tipos de torres, arcos, capiteles, puertas, planta de los edificios. Málaga es sin lugar a dudas una ciudad de origen fenicio. Es muy posible que el primer asentamiento se produjera aquí en la colonia, para más tarde extenderse en dirección a la actual catedral, como prueban los restos más importantes encontrados hasta el momento, los del Palacio de Buenavista. Los vestigios que se han ido hallando y los que están por descubrir alrededor de la Alcazaba nos hablan de una enorme riqueza de restos y cultura. Así solo en la ladera que mira al mar, en la zona llamada de los Campos Elíseos, se ha excavado un cementerio que nos habla de la muerte de sus habitantes y cómo los viejos elementos fenicios y cartagineses perduraron y se mezclaron en época romana. También se encontró una villa bajo imperial romana en Puerta Oscura, que nos habla de la vida de las élites, varios siglos después de un mundo en profundos cambios y crisis. Y un poco más allá, en el antiguo edificio de correos, se ha excavado muros fenicios contemporáneos de los de la ciudad misma. Quizás marca el límite del puerto. Justo a su lado se han encontrado piletas romanas de salazones de pescado llamada garum. La ciudad de Málaga continúa existiendo a través de los siglos y se vio incluida en los imperios romanos y bizantino y en el reino visigodo hasta la invasión musulmana del 711 después de Cristo. Es muy probable que la propia existencia de la Alcazaba fuera una de las razones de esa continuidad. Así sabemos que a lo largo del siglo VI a.C. otras ciudades fenicias cercanas desaparecieron, quizás porque no contaron con sus posibilidades defensivas.
Es muy posible también que después de esa invasión y en la fase de crisis que sigue fuera, de nuevo la Alcazaba sería el único lugar donde habitaran los pocos habitantes de la ciudad que quedaban en ella. La colina que hoy ocupa la Alcazaba era mucho más que una fortaleza. Durante buena parte de la antigüedad es muy probable que Málaga tuviera dos barrios, el de la Alcazaba y el de la zona baja, bien conectados con casas y calles que las unían. En la ladera que da a la ciudad se encuentra el Teatro Romano. Aquí se encontraron, entre otros restos, objetos caídos de la colina en épocas anteriores y posteriores, de forma que toda la historia del Mediterráneo y de sus intercambios comerciales y culturales están representadas en los hallazgos de la Alcazaba. Es muy posible que en la zona donde confluyen ambas laderas se encontrase el puerto principal fenicio y romano, lo que hace que no sea de extrañar que al excavar los cimientos del edificio de la aduana en el siglo XVIII aparecieran también todo tipo de restos arqueológicos romanos. Cuando se edifica la Alcazaba en el siglo II después de Cristo, domina la función defensiva otra vez. Para entonces han pasado 3 siglos de Málaga musulmana y del uso de la colina. Ahora, a esa función de defensa de la ciudad se añade la de asegurar y reafirmar el poder de sus dirigentes. El tenso contexto político y militar de la época, con luchas civiles y enfrentamientos de los diferentes reinos musulmanes entre ellos, y con los reinos cristianos, explica su imponente construcción y además el despeje de las colinas próximas para su mejor defensa. La Alcazaba, desde la que se domina a la ciudad, se aleja de ella. El término Alcazaba se refiere precisamente a esto, un lugar fortificado destinado a que desde lo alto reyes o delegaciones de reyes gobernaran apoyados en sus soldados y funcionarios. Cuando la ciudad formó parte del reino nazarí de Granada, se le añadieron más construcciones, y muy en especial la fortaleza superior de Gibralfaro, a la que se unió con otro poderoso sistema de murallas. Su papel era esencial no solo para el control del territorio, sino del puerto, a través del cual el reino conecta con el mundo mediterráneo y atlántico, con lo que circulan mercancías y barcos por el que también pueden entrar corsarios, invasores y pretendientes del trono. La Alcazaba, además de sede del poder y de su uso militar, era también un lugar donde vivían gobernadores, cortesanos y soldados, planteando para vivir todos los días. De ahí que tengamos dos partes, el sistema de murallas y las secciones dedicadas al gobierno y a la vida cotidiana. Así, hay una mezquita que asegura su autosuficiencia religiosa, hornos, aljibes de agua y en el denominado patio de la mazmorra, una cueva artificial que pudo haber sido, además de mazmorra, un sitio destinado a guardar cereales. No hay que olvidar que el conjunto estaba pensado para soportar asedios como el que sufrió en un caso y que duró 6 meses, o para albergar a 1000 caballeros como ocurrió en otro. Es característico que lo impresionante sean las defensas, pero notando la zona oficial y de residencia replanteada en época nazarí, donde los palacios en sí no eran edificados espectaculares de grandes fachadas, sino espacios sencillos que reservaban su complejidad para la decoración de sus paredes, techos y suelos con adornos de rica polocromía en los que predominaban las alabanzas a Alá.
No es extraño que en las zonas que servían de salas de recepción y de residencia de los gobernantes, conocidas como cuartos de Granada, todo parezca articularse alrededor de patios con fuentes o albercas, en los que no pueden faltar el jardín. El sonido de las fuentes y los olores de plantas y perfumes eran el marco de un mundo que no se negaba al placer, el juego, la sensualidad y la poesía. En 1487, y después de un duro asedio en la que se probó la capacidad defensiva de la Alcazaba y Gibraltar, Málaga se rindió y pasó a formar parte del reinado de Castilla-León. A partir de ahora la ciudad ya no fue dirigida desde la Alcazaba, que quedó reducida a un papel defensivo cada vez más precario, y gobernada por un alcaide nombrado por el rey. La ciudad y la Alcazaba se miran indiferentes. Al mismo tiempo su imagen se multiplicaba por el mundo. Ya desde su construcción, las descripciones de Málaga de los autores cristianos y musulmanes destacaban al hablar de esta ciudad famosa por su puerto, sus frutos y su comercio. A partir de su conquista por los cristianos, el nuevo mecanismo de la imprenta hizo que el mapa se convirtiera en un elemento clave para viajeros, curiosos, gobiernos y, por qué no, espías. Entre esos libros y grabados que circulaban por toda Europa, tenemos muchas representaciones de Málaga y en ellas siempre destaca la Alcazaba. Paradójicamente, el descenso de su importancia real fue paralelo a la multiplicación de su papel de símbolo y emblema de la ciudad. A finales del siglo XVIII se produjo otro momento clave. La edificación de la aduana destruyó el sistema defensivo situado en la zona y se desmilitarizó la Alcazaba, lo que marcó a su vez una nueva época. La fortaleza, que en otro tiempo había dominado la ciudad, ahora se vería invadida por ella, haciéndola suya. En cierta forma, Málaga acaba dándole vuelta al tiempo. Poco a poco, desde finales del siglo XVIII y durante los siglos XIX y parte del XX, las murallas y las torres, que eran aún utilizables, fueron adaptadas para su uso como viviendas o muros, mientras que donde había claros o ruinas se edifican calles y casas. Las laderas se volvieron a poblar y la Alcazaba y sus colinas se convirtieron otra vez en un barrio más de Málaga. Incluso varias fortificaciones en la zona baja se derribaron, igual que en otras muchas ciudades europeas, en nombre del progreso. Esta situación dará lugar a diversas reacciones. Una de ellas es la mirada romántica que busca lo típico y lo pintoresco. Este proceso se frenó cuando el 3 de junio de 1931 se declaró la Alcazaba Monumento Nacional. A partir de este momento se intentó frenar el deterioro general y los nuevos proyectos urbanizadores de la zona, y en 1933, siguiendo las instrucciones del malagueño Ricardo de Urueta, entonces director general de Bellas Artes, se iniciaron por primera vez importantes tareas de documentación, limpieza y conservación del monumento, que lo rescataron del conjunto de construcciones y añadidos en los que se encontraba oculto, frenando los procesos de la degradación y destrucción. El barrio desapareció de las laderas de la Alcazaba y de esta misma. La Alcazaba de Málaga es parte esencial de una historia de la ciudad que la incluye desde sus orígenes hasta hoy en día
y que ya incluye también la de sus relaciones con ella y de sus usos como edificio y como monumento. En lo que vemos y en lo que queda por descubrir están algunas de las claves más importantes de la vida del Mediterráneo occidental a través de los milenios, de los que la ciudad de Málaga y su alcazaba han sido uno de los testigos más antiguos y más permanentes. Según las crónicas, la alcazaba ya existía en el siglo XI, bajo la dinastía de los Amúdies, quienes a la ciudad del califato formaron un pequeño reino de Taifa cuya capital fue Málaga. En la segunda mitad del siglo XI, Badis, rey de Granada, conquistó Málaga y reedificó la alcazaba, dándole la configuración que ahora tiene. En la época nazarí, a finales del siglo XIII o principios del siglo XIV, hubo de rehacerse, reforzando muros y torres con fábrica de mampostería. De los restos originales conservados del siglo XI, se destacan la bóveda vaída de la puerta de entrada y la triple arquería y los arcos polilobulados de los cuartos de Granada. De la época nazarí es el área palaciega configurada en torno a 3 patios. La alcazaba de Málaga es una obra militar de gran importancia. Ocupa la parte alta de un cerro y se adapta magníficamente a su topografía, que incrementa el carácter defensivo de sus altos muros y torres. Desde la puerta de entrada, un primer recinto amurallado protege un camino que va subiendo la ladera hasta el Arco del Cristo, desde el que se accede a un recinto defensivo exterior que rodea la colina. A través de la puerta de los Arcos de Granada, se entra en el recinto interior que alberga los palacios y o cuartos de Granada, residencia del gobernador y el barrio de casas, donde se alberga la tropa y la servidumbre. Entre las 2 murallas que queda un espacio abierto que rodea por completo al recinto interior. La alcazaba es una joya malagueña que debe perdurar por los siglos de los siglos.